con derivadas y vamos a continuar con regla de la cadena. La regla de la cadena es un método de derivación que vamos a utilizar en la mayoría de los ejercicios. Sin embargo, en algunos ejercicios no es necesario aplicar regla de la cadena. Hoy vamos a ver cuándo es necesario aplicarlo y cómo se realiza la regla de la cadena. En el video anterior no era necesario utilizarlo, pero como los ejercicios se van volviendo un poco más complejos, ya es necesario incluir la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo es la regla de la cadena? La regla de la cadena, vamos a ver un poco de teoría, es cuando tenemos funciones compuestas. Por ejemplo, si yo tengo f compuesto de g de x, es decir, tengo una función f externa y una función interna g de x. ¿Cuál va a ser la derivada? Va a ser f' compuesta de g de x sin derivar, multiplicado por la derivada interna de que sería g de x. G de x'. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que yo voy a tener que identificar cuál va a ser f y cuál va a ser g de x, o cuál va a ser f de x. F de x siempre va a ser toda la función completa y g de x va a ser la parte interna de la función. Entonces la idea es saber cuál va a ser la parte interna para saber si tengo que derivarla o no tengo que derivarla. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, una potencia x a la 5, una función x a la 5, y yo la derivo, la derivada va a ser 5x a la 4, como habíamos visto anteriormente. Bajábamos el exponente y le restábamos 1. Entonces quedaba 5x a la 4. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería aquí, por decir, el g de x? Va a ser la base, siempre. Porque f va a ser toda la función y g de x va a ser entonces la parte interna, que va a ser solamente la base. En la función potencia es la base. ¿Qué pasa? Aquí me dice que derive f compuesta de g de x, es decir, derive todo esto normal, bajo el 5 me queda 5x a la 4, y la derivada interna va a ser la derivada de g de x, que va a ser la de la base. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo nada más x, la derivada de x, es decir, x' es 1, entonces no se hace, queda simplemente 5x a la 4, por eso nos lo han enseñado de esa forma. Pero ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, 3x al cuadrado? Voy a aplicar bajo el 2, me queda multiplicado por 3x en la derivada, aquí 2 menos 1, 1, me queda 1 normal, y multiplico aquí por la derivada de la base, que sería 3x', que sería mi g de x. Entonces, ¿qué me daría? Me quedaría 2 por 3x, multiplicado por la derivada de 3x, que es 3, me quedaría 2 por 3, 6 por 3x, me quedaría 6 por 3, 18x. Entonces, dicho de otra manera, la derivada interna me va a interesar, o la voy a tener en cuenta, es cuando sea distinto de 1, es decir, o que sea un número distinto de 1, porque aquí, por ejemplo, es 3 y tengo que tomarlo en cuenta aquí, multiplicado por 3. Pero aquí si es x nada más, pues la derivada es 1 y pues no es necesario colocarlo porque este es igual a que esté multiplicado por 1. Entonces, cuando tenga potencia y la derivada interna sea distinta de 1, tengo que tenerla en cuenta. Entonces, vamos a empezar a resolver estos ejercicios y iremos viendo ejercicio a ejercicio los detalles y las diferencias entre las derivadas internas de cada función. Entonces, acá tenemos el ejercicio número 1 que me dice que f de x es x más 1 al cuadrado. Entonces voy a aplicar f de x', que sería bajo el 2, aplico potencia normal, 2 por x más 1, a este le resto 1, me queda 1, no lo coloco porque es lo mismo, y ahora voy a multiplicar por la derivada interna, que sería mi g de x, que sería la base de la potencia, que es x más 1'. Como podemos ver, me va a quedar f de x' igual a 2 por x más 1, multiplicado por la derivada de x más 1, que eso es 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0, me queda 1 más 0, 1. Entonces me queda multiplicado por 1 y pues me quedaría 2 por x más 1, que es 2x más 2 si lo queremos reescribir. Este sería el resultado del primer ejercicio. Vamos a ver si en el segundo nos pasa igual o la derivada interna nos da distinto de 1. En este caso tenemos f de x igual a 2x al cubo. Entonces, derivo potencia normal bajo el 3 multiplicado por 2x al cuadrado, y ahora multiplico por la derivada interna, que es la derivada de toda la base, que sería 2x'. Entonces esto es f de x', me quedaría 3 por 2x al cuadrado,
y la derivada de 2x, recordemos que cuando tenemos una constante multiplicada por x, siempre la derivada va a ser la constante, entonces me va a quedar multiplicado por 2. Entonces 2 por 3 me va a quedar 6 multiplicado por 2x al cuadrado, y aquí puedo elevar los dos términos al cuadrado, sería lo mismo porque están multiplicando, es decir, me quedaría 2, 6 por 2 al cuadrado por x al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, por 6, 24 x al cuadrado, y esta sería la derivada. Fíjense que en este caso la derivada interna, la regla de la cadena sí me dio distinto de 1, entonces aquí me dio 2. Entonces por eso siempre es importante mirar la función interna o la regla de la cadena, cuando es necesario y cuando no. En el ejercicio número 3 tengo f de x igual a e elevado a la 2x al cuadrado. Recordemos que la derivada de e a la x es e a la x multiplicado por x'. O sea, el exponente va a ser el g de x, es decir, la derivada interna, la función interna, y tengo que derivarlo. Si yo tengo e a la x, la derivada va a ser solamente e a la x porque x' es 1, pero aquí, como podemos notar, tenemos otra cosa distinta. Entonces va a tener que f de x' va a ser igual, va a ser entonces e a la x, va a ser la derivada, va a ser e a la x, es decir, e elevado a lo que tengo, que es e elevado a la 2x al cuadrado, multiplicado por todo mi exponente prima. Entonces sería multiplicado por 2x al cuadrado prima. Entonces tendría f de x' sería igual a e a la 2x al cuadrado por la derivada de 2x al cuadrado, que sería 4x, porque bajo el 2 y me multiplica por este 2 y me queda 4x. F de x' sería igual entonces a 4e a la 2x al cuadrado por x. O pueden dejarlo así expresado simplemente. Entonces ese sería el resultado del ejercicio 3. Vamos con el 4. F de x igual a seno de x al cubo más 2x. Bueno, ¿qué sucede con las funciones trigonométricas? Lo que sucede es que la derivada interna aquí es muy sencillo porque se parece mucho pues a esta forma. Entonces mi g de x va a ser pues lo que tengo después del seno, lo que tengo entre paréntesis o lo que viene después del seno, que va a ser el ángulo. Entonces vamos a aplicar el f de x' a nuestra función normal. Entonces vamos a, como dice mi regla de la cadena, voy a derivar primero la función normal, es decir, la de afuera, que es el seno. La derivada del seno es el coseno, compuesta de mi g de x sin derivar, que es x al cubo más 2x, multiplicado por el g de x, es decir, la función interna, por la parte interna de la función derivado, es decir, x al cubo más 2x'. Finalmente, f de x' sería coseno de x al cubo más 2x por la derivada. Aquí tengo una suma, de este lado tengo una potencia, bajo el 3 me queda 3x al cuadrado más 2x, la derivada de 2x es 2. Entonces finalmente f de x' sería igual a 3x al cuadrado más 2, que multiplica el coseno de x al cubo más 2x. Importante, cuando derivemos funciones trigonométricas, no olvidarse de colocar esta parte sin derivar, que es muy común derivar primero el seno, coseno, y después colocar aquí de una vez la derivada de esto. No, la regla de la cadena dice que primero derivo el de afuera y dejo la parte interna igual como está, y después voy a multiplicar por su derivada. Entonces, importante esa acotación para evitar errores. Vamos ahora con el ejercicio 5, que también es trigonométrico. Tengo f de x igual al coseno de 3x al cuadrado. Fíjense que aquí el cuadrado solo es del x, entonces importante, f de x' va a ser igual a, voy a derivar entonces el de afuera primero, que es el coseno. La derivada del coseno es menos seno, me va a quedar menos seno de 3x al cuadrado por la derivada interna, que va a ser 3x al cuadrado primo. Finalmente me va a quedar f de x' igual a menos seno de 3x al cuadrado, y la derivada de 3x al cuadrado me va a dar bajo el 2 y me va a quedar 2 por 3, 6x. Siempre que tengo una constante multiplicando c por una potencia, una función potencia, es decir, c por x a la n, la derivada siempre va a ser bajar el n
n por c por x a la n menos 1. Es lo que hice aquí, bajé el 2, 2 por 3, 6, y aquí me queda 2 menos 1, 1. Si tuviera aquí 3, bajar el 3 y aquí me quedará 2. No siempre va a quedar 1, siempre restándole, manteniendo esta forma. Esto también sale de la multiplicación, pero eso lo veremos en el siguiente video. De todas maneras, si tenemos solamente constante por potencia, podemos aplicar siempre esto en la derivada. Entonces quedaría mi resultado de esta manera. Lo voy a dejar finalmente como menos 6x por seno de 3x al cuadrado. Entonces ese sería el resultado del ejercicio 5. Vamos con el 6, que tenemos un logaritmo natural. Recordemos, vamos a reescribirlo primero como fx, logaritmo natural de x al cuadrado menos 8x más 5. ¿Qué sucede con el logaritmo natural? Recordemos que la función logaritmo natural de x, la derivada de esa función, iba a ser igual a 1 entre x, porque la derivada de x es 1, pero si yo tengo algo aquí, una función de x más compuesta, siempre va a ser por x'. Si tengo solo x, aquí esto me va a dar 1 entre x porque x' es 1, la derivada de una variable es 1, pero si es distinto, miren que aquí la derivada no es 1, es necesario tomarla en cuenta. Entonces por eso es importante aquí la acotación de la derivada. Entonces tengo f de x va a ser igual a 1 entre x, siendo x todo el argumento, es decir, todo lo que acompaña el logaritmo natural. En este caso es x al cuadrado menos 8x más 5. X al cuadrado menos 8x más 5. Vamos a hacer lo mismo, pero de otra forma para no confundir la x, porque a veces piensan que es x, porque acá tengo x, entonces colocan solo x, pero en realidad es todo lo que acompaña, como estoy diciendo. Entonces por eso generalmente ustedes van a encontrar en las tablas de derivadas no x sino u, para no confundir las letras. Entonces vamos a hacerlo así, fx o, bueno, f de u, logaritmo natural de u. Entonces f de u' va a ser 1 entre u por u', y u sería todo lo que saca, es lo mismo. Entonces, ¿cómo sería aquí finalmente? f de x, u va a ser todo lo que acompaña el logaritmo natural, es decir, el argumento del logaritmo. Entonces sería 1 entre u, que según mi función es todo esto, sería 1 entre x al cuadrado menos 8x más 5 por u', u es todo esto, entonces sería x al cuadrado menos 8x más 5. Es decir, es como un cambio de variable, pero lo que hay es que mirar directamente si tenemos la tabla, que es u, que sería todo esto y ya. Entonces vamos a derivar esto es prima, me va a quedar f de x igual a 1 entre x al cuadrado menos 8x más 5, y la derivada de esto sería, tengo aquí suma y resta, pues entonces derivo cada uno por separado. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 8x menos 8, para la derivada de menos 8x menos 8, y la derivada de una constante de 5 es 0. Me va a quedar esto. Como la multiplicación es lineal, finalmente me va a quedar esto en el numerador, me va a quedar 2x menos 8 dividido entre x al cuadrado menos 8x más 5. Ese sería el resultado entonces de la derivada del 6, que es el que nos quedamos. Ahora vamos a derivar el 7, que sería fx igual a tangente de x a la 5 más 4x a la 4. Lo mismo. En la parte interna acá va a ser esta. Entonces, vamos a recordar cuál es la derivada de la tangente. Si yo tengo tangente de u, fx o la función tangente de u, la derivada va a ser, bueno, f de u. El f' va a ser secante cuadrado de u por u'. Vamos a hacerlo así ahora en adelante. Si da 1, pues se coloca el 1 y ya. Pero aquí sabemos que la derivada interna va distinto de 1, porque tengo potencias de grado mayor a 2. Entonces me va a quedar la derivada de la tangente secante cuadrado. Recordemos, derivamos primero f', la parte de afuera, secante cuadrado de
la parte interna sin derivar, que sería x a la 5 más 4x a la 4, por la derivada interna, que sería x a la 5 más 4x a la 4 prima. Entonces vamos a derivar eso. F de x' va a ser igual entonces a secante cuadrado de x a la 5 más 4x a la 4 por, derivamos acá por separado porque es 1, me va a quedar 5x a la 4, la derivada de x a la 5, y va a bajar este 4, que va a multiplicar este 4, me va a dar 16x, y aquí le resto 1, 3. Entonces finalmente f de x', vamos a colocar eso primero, quedaría 5x a la 4 más 16x al cubo, que multiplica secante cuadrado de x a la 5 más 4x a la 4. Entonces ese sería el resultado de la derivada del ejercicio 7. Vamos con el 8, que sería la raíz de 2x. Entonces, ¿cómo lo vamos a derivar? Recordemos que si tenemos raíz de u, la derivada va a ser, bueno, es lo mismo colocarlo u elevado a un medio, u sería 2x, y la derivada sería un medio de u elevado a la un medio menos 1, que sería menos un medio. Entonces, mi u, y multiplicado por u' siempre, por supuesto. Entonces tendría aquí, para escribirlo como 2x, todo, porque es la base, recordemos que una potencia racional, me va a quedar 2x elevado a un medio, me dice que la derivada es un medio, porque bajo el un medio de 2x, que es mi base, mi u elevado a la menos un medio, multiplicado por la derivada interna, que es 2x'. Entonces me va a quedar un medio de 2x, todo eso elevado a la menos un medio, por la derivada interna, por la derivada de 2x, que es 2. Este 2 se me va con este 2, me va a quedar 2x elevado a la menos un medio, todo eso. Y eso es lo mismo a que yo tenga 1 entre 2x a la 1 medio. Y eso es lo mismo a tener 1 entre raíz de 2x. Y ese sería el resultado de la derivada. Vamos con el 9. El 9 y el 10 los puse de último porque son más complejos. Vamos con el ejercicio 9, que dice fx igual a e elevado al seno de 2x al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar fx', la derivada, como dijimos, de e a la x, o bueno, e a la u, que u sería todo esto, va a ser e a la u, es decir, esto prima, bueno, ya, e a la u prima, va a ser e a la u por u prima. Entonces, sería e elevado a la seno, que sería todo esto u, 2x al cuadrado por seno de 2x al cuadrado prima. Entonces, fx' va a ser igual a, bueno, vamos a hacer la derivada de esta. La derivada del seno es coseno, bueno, la derivada del seno de 2x al cuadrado es coseno, porque la derivada del seno es coseno, compuesta de 2x al cuadrado por 2x al cuadrado prima. Sería coseno de 2x al cuadrado por la derivada de 2x al cuadrado, que es la derivada interna de este, que sería 4x. Entonces, esto va a ser la derivada de esto y va a estar multiplicando a esto en el resultado final. Tendría finalmente fx' va a ser igual a e elevado al seno de 2x al cuadrado, que multiplica al coseno de 2x al cuadrado por 4x. Este será el resultado. Y ustedes lo pueden ordenar, colocar aquí el 4x aquí delante, luego el coseno. Bueno, sí, se ve mejor así. Fx' es igual a 4x coseno de 2x al cuadrado, que multiplica a e elevado al seno de 2x al cuadrado. Ese sería el resultado del 9. Vamos finalmente con el 10, que es el último, donde hay una función seno compuesto del coseno de 2x. Todo esto es el ángulo del seno,
que va a ser la derivada interna. Entonces f de x' va a ser la derivada del seno, que es coseno, compuesto de todo lo que tengo acá, coseno de 2x por todo esto primo. Sería coseno de 2x primo. ¿Cuál sería entonces la parte interna de esta? Porque hay que derivar esto y aquí hay que hacer regla la cadena otra vez. Sería 2x. Entonces tendría f de x' igual al coseno compuesto del coseno de 2x por la derivada de esto. La derivada del coseno es menos seno. Dejo esto igual, 2x por 2x'. Que esto es 2. La derivada de 2x es 2. Entonces, por 2. Es la derivada de esto. Entonces vamos a ordenarlo. f de x' finalmente sería igual. Tengo menos aquí, este menos lo voy a colocar aquí adelante junto con el 2. Menos 2 y voy a dejar el resto igual. Menos 2 coseno del coseno de 2x que multiplica al seno de 2x. Y este sería el resultado del 10.